en el mismo orden de ideas sería la desobediencia de Adán y Eva pues, al mandato de Dios de no comer del fruto prohibido. Eso son los que yo pienso que es pecado y pecado original. Listo. Listo, Miguel, muchas gracias. Don Juan, Orlando, Luz Elena Marín, doña Beatriz. Aquí estoy con doña Nancy, entonces. Bueno, doña Nancy. Buenas, hermano. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias a usted. Para mí pecado es todo lo que ofende o va contra la voluntad de Dios, sea pensamiento o sea una acción. Listo. Pecado es ruptura con Dios y ruptura con el otro. Es lo que pues creo que eso es pecado. Bueno. Y bueno, y original, pues, no sé, o después no, hágale, de una vez. Pues como en todo hay una primera vez, ¿no? Una primera ruptura. Y esa primera ruptura queda pues como queda en la historia, la primer guerra, una primer gran ruptura que claro, heredamos, ¿no? Tenemos, digamos que padecemos las consecuencias de esa primera gran ruptura. Listo. Para mí, más? Listo, Orlando. Sí, bienvenido. Para mí no es pecado original, sino pecados originales. Yo me he puesto a pensar y a meditar y resulta que el pecado principal no es la desobediencia, es la desconfianza. Uno desobedece cuando no confía en el Padre, ¿cierto? Le desobedece cuando uno no cree en la autoridad de Él. Entonces hay uno antes que debemos y lo traemos hasta ahora, que es la desconfianza, la duda. Todavía no creemos que tenemos al Padre dentro y que tenemos un poder inmenso, porque desconfiamos. Ese es el primero. El segundo es, ahora sí, la desobediencia. Después de no creer en la autoridad, pues se desobedece y no hay problema. Bueno. Y hay uno último, como pecado original, como una fuerza muy horrible, que es el miedo. Yo escuché en la Biblia por primera vez la palabra miedo cuando le preguntaron, ¿viste? ¿Por dónde está? Le digo, no, estoy escondido, es que ahí me dio miedo porque estoy desnudo. Entonces son tres en uno. Es como lo que yo he venido trabajando pues hace rato pensando y he encontrado yo porque y no soy pues teólogo, ni mucho menos pues ni pretendo serlo, pero sí he encontrado como esos tres elementos fundamentales en el paquete que se llama pecado original, pienso yo. Muchas gracias. Bueno, listo, Orlando, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene un concepto que emitir? Hola, hermano, pues los conceptos son como parecidos, ¿cierto? Pecado, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que va contra de las leyes del Señor. Y pecado original, pienso que sí, se heredó cuando por orgullo, por querer ser igual a Dios, desobedecimos, quisimos hacer nuestra propia voluntad, ser prepotentes y tratar de igualarnos pues a ese ser supremo, que por el engaño del diablo o lo que sea, pero lo quisimos hacer y es imposible. Ese es mi concepto. Listo, muy amable. Muy amable, hermana Luz Elena, Dios te bendiga. Bueno, ¿tenemos algún otro concepto? Son muy parecidos los conceptos. Bueno, entonces, sí, hermano. Listo. Dime, hermana Beatriz. Sí, el pecado es todo lo malo que uno puede hacer delante del hombre, primeramente delante de Dios, desobedecer sus mandamientos, su palabra. Y el pecado original la palabra lo dice, original, fue el primer pecado que hizo el hombre, o sea, la desobediencia, el orgullo, el querer ser igual a Dios, en fin, todo eso es original, ahí empezó
con la desobediencia al mandato de Dios. Listo. Tenemos pues un concepto que vamos a partir de lo que vamos a comenzar a estudiar hoy, vamos a ir como afinando ese concepto, depurándolo, los dos conceptos, para que entendamos estas doctrinas de la gracia. Yo voy a presentarles, a compartir en la pantalla, les voy a compartir unas diapositivas en PowerPoint y las voy a ir compartiendo y vamos a irlas explicando y vamos a ir viendo cosas que nos ayudarán a entender mucho más. El propósito de cualquier estudio teológico, esto es teología sistemática, es que no tanto brindar un conocimiento para que se quede ahí como conocimiento, sino que nos ayude a la obediencia a Dios, a que nuestra vida sea más estrecha con el Señor, más unida con Él en lo que Él dice. Eso es el propósito de todo esto. Y vamos a compartir entonces toda la pantalla. Tenemos esta presentación que tenemos acá. Listo. Ahí tenemos un acróstico. TULIP. Ese acróstico es en inglés y significa tulipán. Ahí está en el fondo tulipán. Y es la manera de recordar esas doctrinas fácil. Funciona en inglés, en español no funciona, obviamente. Entonces, las 5 doctrinas llamadas doctrinas de la gracia, 5 principales, son, la primera es total depravity, o sea, la depravidad total o la depravación total del hombre. Unconditional election, la elección incondicional. Limited atonement, la expiación limitada. Irresistible grace, perseverance of saints, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Hoy vamos a comenzar con esta primera, la depravación total del hombre. No se me asusten, no se me asusten. Suena muy feo así, porque uno piensa que entonces somos unos depravados totalmente corruptos, totalmente sin remedio. Eso no es lo que quiere decir la doctrina de la depravación total, también conocida como pecado original. Por eso le estaba preguntando qué era pecado original. Y vamos a ver qué es lo que eso implica. Pecado original no es el primer pecado, como algunos hablaron, sino que es lo que eso implica para el hombre, las implicaciones que tiene esa desobediencia ya en el Edén para el hombre, de acuerdo a la escritura. Entonces, la segunda diapositiva es lo que significa la depravación total. Significa que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, como dice Efesios 2:1. Y eso se ve en que el hombre sin Cristo es ciego ante las cosas de Dios. Perdón, se me fue es ciego ante las cosas de Dios. O sea, no alcanza a percibir las cosas de Dios. No alcanza a oír tampoco el mensaje de Dios porque está muerto espiritualmente. Es esclavo del pecado. Su entendimiento está entenebrecido. Por eso no puede entender el evangelio. Ahí están las citas. Eso es lo que significa realmente la depravación total o la depravidad total. Y por lo tanto, él no puede salvarse a sí mismo, no puede ver por sí mismo, no puede oír por sí mismo, no puede liberarse por sí mismo, no puede entender por sí mismo. O sea, no puede que su entendimiento pase de ser entenebrecido por obra de él,
sino que necesita un Salvador, necesita la gracia de Dios. Eso es lo que significa la doctrina de la depravación total del hombre. Eso implica que el hombre sin la gracia de Dios no puede ser salvo. Y ahí hay una contradicción. Esto viene como consecuencia de la caída del hombre. Según Romanos 5, del 12 al 14, y se los quiero leer en la versión Reina Valera 1960, Romanos 5, del 12 al 14, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se ha inculpado de pecado, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, el texto nos está diciendo que ese pecado de Adán afectó a toda la raza humana. Más adelante en su argumento, Pablo está diciendo, irá a decir que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos los hombres. Eso es básicamente la doctrina del pecado original, que la condición de pecado en los primeros hombres afectó a toda la humanidad. Y por eso es que nosotros no entendemos el pecado como actos de desobediencia o hechos o pensamientos, sino que el pecado no es un hecho puntual. Entonces, no somos pecadores porque pecamos, porque el pecado no es un hecho puntual. El pecar no nos hace pecadores, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores. Por eso es que Primera de Juan 1:9 dice que nosotros tenemos pecado. El pecado es una condición del corazón humano a consecuencia de la caída. Jesús lo dijo en Marcos 7, del 21 al 23, cuando dijo que del corazón del hombre salían los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, los pleitos, las guerras, las contiendas. Dijo, es del corazón del hombre. El corazón humano, o sea, el interior del hombre, lo más profundo del ser humano, quedó impactado por la maldad como consecuencia de la caída. Esa condición de pecado es la que el hombre no puede revertir por sí mismo. Y hay unas doctrinas contradictorias y una contradicción que viene haciendo carrera desde el siglo V. Desde el siglo V viene haciendo carrera esa contradicción. ¿Están viendo la presentación? Voy a ir entonces a la controversia que hay en cuanto al pecado original y sus efectos en la raza humana. Las ideas de Aurelio Agustín de Hipona, siglo V después de Cristo. Hermano, perdón, le hago una pregunta. ¿Este material nos lo van a enviar? Yo se lo envío, hermano. Yo los envío al grupo. Yo lo pego en el grupo. Yo lo descargo en el grupo. Listo. Lo adjunto, pues, como un archivo en el WhatsApp. Ok, muchas gracias. Listo. Listo, gracias. Hay unas ideas agustinianas y unas ideas pelagianas. No sé si ustedes han oído hablar de Pelagio, y de San Agustín, pues sí hemos oído hablar más. Este es Aurelio Agustín de Hipona. En el siglo V los dos eran monjes y los dos tenían ideas diferentes en cuanto al pecado y sus consecuencias y en cuanto a la capacidad del hombre para asumir su responsabilidad delante de la salvación de Dios. Y esas mismas ideas, a pesar de que allá hubo dos concilios que ahorita vamos a ver históricamente que
se condenaron, las ideas pelagianas se fueron consideradas como herejías, en la Reforma vuelven y aparecen en las ideas calvinistas versus las ideas arminianas en el siglo XVI después de Cristo. Voy a dejar de compartir acá para que vamos entendiendo que lo que estamos estudiando es algo que ya viene, que ya tiene una trascendencia histórica. Por eso estamos hablando de teología sistemática. La teología sistemática combina la teología histórica con la teología bíblica. O sea, tenemos que entender que hay personas que ya han tratado estos temas. Hoy persiste la misma controversia. Vamos a mirar qué decía Pelagios y qué decía Agustín. Resulta que Agustín, en uno de sus escritos, él escribió una oración en la cual él decía: Dios ordena todas las cosas y concédeme el hacer lo que tú ordenas. Cuando Pelagios leyó esos escritos, él demandó a Agustín y dijo que Agustín estaba equivocado. Pelagio no tenía problema con que Dios ordenara todas las cosas. Él sabía que Dios ordenaba las cosas, que todo lo que pasaba era porque Dios lo ordenaba, pero tenía problema con la segunda parte de la oración. Concédeme que yo haga lo que tú ordenas. Y Pelagio le decía, es que no, porque tiene el hombre que pedirle a Dios que le conceda que haga lo que ordena. O sea que Dios es injusto cuando le concede al hombre, cuando le dice al hombre que haga algo para lo cual no está capacitado. Y ahí surgió la teología pelagiana en contra de la teología agustiniana, y esa teología pelagiana es la base del arminianismo. El Arminio toma una teología semipelagiana, y ahorita vamos a mirar eso. ¿Qué es la controversia que hay? Quiero que aclaremos esos términos desde la escritura y mostremos realmente por qué decimos en las doctrinas de la gracia que Agustín estaba de acuerdo con Pablo, Calvino estaba de acuerdo con Agustín y Pelagio no estaba de acuerdo ni con Pablo, ni con Agustín, ni con Calvino, ni con la Biblia. A pesar de que hoy todavía algunos hablen del libre albedrío, de que el hombre tiene la capacidad de escoger por sí mismo ser salvo o no. Y uno ve evangelistas y predicadores que dicen, tome la elección, tome la decisión por Cristo, que es la mejor decisión de su vida, tratando de convencer al hombre para que tome una decisión por Cristo. Porque piensan que el hombre tiene la capacidad por sí mismo de decidir por Cristo. Vamos a mirar, voy a volverles a compartir y vamos a mirar el resto, lo que tenemos en la presentación. Volvemos acá, me paro en esta diapositiva, vengo acá, me paro acá. La quiero volver pantalla completa. No. Listo. Tenemos estas. Tenemos lo que decía el pelagianismo. ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Sí lo alcanzan a leer en sus pantallas? Sí, yo sí. Sí, señor. Listo. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Vamos a devolvernos entonces, porque cuando me paro en esa, ahí mismo se brinca para la otra. Listo. El pelagianismo de la Edad Media, siglo V, negó la universalidad del pecado. O sea, él dijo, el pecado de Adán solo lo perjudicó a él y no a la raza humana, contradiciendo lo que acabamos de leer en Romanos 5, del 12 al 14. Como consecuencia de eso, dijo que todos los hombres nacen como Adán antes de la caída, o sea, en un estado neutral, con total libre albedrío para escoger cada día entre lo bueno y lo malo. De aquí se pegó
Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el naturalista francés, para decir que el hombre, que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Que todos los hombres nacen como Adán antes de la caída, o sea, con una capacidad de elegir y escoger entre lo bueno y lo malo. La respuesta de la iglesia ya en el siglo V, la iglesia que había en el siglo V, las iglesias se reunieron porque Agustín presentaba otras ideas, se reunieron y condenaron este sistema pelagiano en 2 concilios, lo condenaron como una herejía. En el concilio de Cartago, en el 416 después de Cristo, y en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo. Contrario a Pelagios, Agustín, en la misma época, ellos eran contemporáneos, pastores de iglesias en ese entonces. Agustín dijo, en Adán nos encontramos a la vez culpables y manchados. Todos los hombres por naturaleza son depravados y están espiritualmente muertos e incapaces de hacer bien espiritual alguno ante los ojos de Dios. La voluntad del hombre necesita ser renovada y ello es exclusivamente la obra de Dios, o sea, una obra de la gracia divina. Eso es lo que se llama monergismo, del griego monos, que significa que es uno, y ergón obra, es la obra de uno, en este caso de Dios. En respuesta a eso, los semipelagianos dieron otras ideas. Entonces, en la Edad Media, en el siglo VI, surgió como la forma de tratar de conciliar estas 2 doctrinas opuestas. Se llamó pelagianismo. Y entonces dice, el hombre heredó la capacidad natural, pero no es responsable por ella, de manera que no se le puede añadir culpabilidad. O sea que ya los semipelagianos dicen que el hombre no es culpable por su incapacidad natural con la caída, sino que no se le puede, él no es responsable por eso. Entonces nace sin culpa también, como decía por aquí el señor Pelagios, que nacía sin culpa, sin pecado. A pesar de que tenía un pecado original, no era culpable, dijo los semipelagianos. Y entonces dijeron, Dios ayuda a salvar al hombre, pero el hombre tiene que buscar a Dios y por naturaleza puede. En ese escenario el hombre está mal, está gravemente enfermo, pero no está muerto en delitos y pecados. O sea que todavía le concede al hombre la capacidad de buscar a Dios por iniciativa propia. La iglesia en el concilio de Orange en el año 529 después de Cristo condenó este sistema y vindicó el agustianismo, o sea, lo que decía Agustín de Hipona. Esa controversia quedó allá, se dictó sentencia en el concilio de Orange en el 529 después de Cristo. Sin embargo, en la Reforma resurgió. Y resurgió con Calvino y Arminio. Cabe decir que Jacobo Arminio fue discípulo, estudió en la academia que Juan Calvino fundó de teología en Ginebra, Suiza. Juan Calvino, Arminio estudió allá, fue alumno del que sucedió a Juan Calvino después de su muerte, que fue Teodoro Beza, perdón. Y Arminio se fue en contra de lo que decía Calvino. Entonces, Calvino dice, se reaviva el concepto bíblico de la caída. Se enfatizó en el hecho de que Adán no solo fue la cabeza natural del género humano, sino su representante federal, y en consecuencia su primer pecado es imputado como culpa a todos sus descendientes.
En razón de que todos son culpables en Adán, por lo tanto todos nacen en una condición de corrupción espiritual por naturaleza, después de la caída en el Edén. Somos culpables en Adán, estando condenados ante los ojos de Dios. Y dice, el hombre está totalmente depravado, incapaz de hacer bien espiritual alguno, por lo tanto está también incapacitado de avanzar hacia su recuperación, a no ser por la intervención divina que opera regenerando al pecador para que éste pueda volver a él en arrepentimiento y fe. Calvino. Arminio suavizó la doctrina del pecado original. Los arminianos toman una posición semipelagiana. No creen en la depravación total de la naturaleza humana. Dejan espacio para el libre albedrío del hombre en el sentido material de la palabra, es decir, el hombre tiene poder o habilidad natural para hacer algo que sea espiritualmente bueno a los ojos de Dios. De tal modo que el hombre puede, de alguna manera, prepararse para volverse hacia Dios y hacer su voluntad. Y dice, el pecador tiene el poder para cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios y perecer. Sinergismo. Lo otro era monergismo, la obra de uno. Ahora esta palabra es la que conocemos como sinergia, del griego sin. Don Juan sabe cómo suena esa U francés, sin, y el vocablo que significa junto a, y el vocablo ergon que significa obra. Entonces una obra conjunta entre el pecador y Dios. Y entonces el pecador perdido necesita la asistencia del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por él antes de que él pueda creer. Por la fe es un acto del hombre y precede al nuevo nacimiento. Ojo, aquí está la clave de donde se cae esta doctrina y vamos a tratar de entenderlo. Pues la fe es un acto del hombre y precede al nuevo nacimiento. Voy a dejar de compartir y voy a preguntar, ¿qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Orlando nos hablaba de la desconfianza. La desconfianza es falta de fe. ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Pregunta, podemos Yo hablar. pienso que el nuevo nacimiento. Bueno, Para mí, la fe. La fe también para mí. listo, También para mí la fe. listo. Bueno, vamos a mirar. Para mí también, yo soy Alicia, estoy con Juan Eduardo. Para mí, de hecho, Oye, primer nacimiento. para Alicia, mi esposa, ella es mi esposa, y Juan Eduardo es mi hijo, el nuevo nacimiento. Listo. Vamos a mirar Romanos 10, 17, y creo que si tienen las Biblias, es bueno que lo vamos mirando en las Biblias. Porque Romanos 10, 17 es un versículo que aclara esto ahí mismo. Voy a leérselos acá. Reina Valera 1960 dice: Romanos 10, 17, 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí voy a apelar a los que han estudiado gramática. Nosotros sabemos que en la sintaxis del español existen oraciones principales y oraciones subordinadas. Vamos a desglosar esto para poderlo entender. Así que la fe es por el oír. Listo, entonces podríamos decir, el oír produce fe, ¿cierto? Según eso podríamos decir, el oír produce fe. Sí, hermano. Listo. Sí. Y después decimos, y el oír por la palabra de Dios. Entonces podríamos decir, la palabra de Dios produce el oír. Sí, oímos por la palabra de Dios.
el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios produce el oír y el oír produce fe. Cambiamos el orden de la oración para saber cuál es la oración principal y la subordinada. La oración principal es la palabra de Dios produce el oír. ¿Qué es lo primero acá para poder oír? La palabra. La palabra de Dios. Y al oír, eso produce fe. Cuando yo digo eso, estoy diciendo que la palabra de Dios produce el oír en aquel a quien Dios le destapa los oídos para oír. Porque acuérdese que allá nos había mostrado en la segunda filmina que el hombre muerto era sordo. El hombre muerto espiritualmente era sordo ante las cosas de Dios. Cuando ese destapar del oído se produce, como en Mateo 7, en Marcos 7:31, que Jesús destapa el oído de un hombre sordo y le dice éfata. Eso es en el mundo espiritual, eso es el producto de oír la palabra de Dios. Para poderlo oír, tiene que destapar los oídos. O sea que cuando ya oye, ya Dios intervino. Ya comenzó la regeneración. Cuando oye la palabra de Dios y le pone atención, porque el verbo en griego para oír es el verbo akouo, que significa oír con la intención de atender. No solamente escuchar una cosa y seguir, no, es llama la atención del oyente. Entonces, ahí vemos que esa palabra de Dios, que es espíritu y es vida, destapa el oído y el hombre puede oírla y atenderla, y entonces eso produce fe. Entonces es primero la regeneración que la fe en el orden bíblico. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía, el que no naciera del agua y del espíritu no podía ver el reino de los cielos. Y ese verbo ver allí es el verbo eido, que significa percibir. O sea que si no nace de nuevo, no puede percibir el reino de los cielos. O sea, no puede percibir la fe, que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe no es del hombre, como dijo Arminio. La fe es un don de Dios. Y vamos a reforzar ese argumento con Juan 6, 28 y 29. Quiero que lo leamos despacio. Juan 6, 28 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que Dios obra el creer en Cristo. Dios obra esa fe. Dios pone esa fe. Y por eso el Señor habló varias veces de los que me dio mi Padre. Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, no lo arrastrase, no lo empujase. Allí se nos dice que la obra de Dios es que crean en el que Él envió, o sea, en Jesucristo. Dios obra esa fe para creer en Jesucristo, el Padre. Y lo mismo dice Efesios 2:8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios para salvación. Entonces, para poder que se ponga esa fe, Dios obra antes la regeneración del hombre que está depravado y por sí mismo no puede producir esa fe para ser salvo. ¿Hasta ahí algún comentario? Sí, para mí un poco confuso, porque yo desde que estoy en el cristianismo, pues nacer de nuevo es cuando uno acepta a Cristo. Y cuando uno acepta a Cristo es porque tuvo fe en Él. O sea, pero esa fe, la pregunta, Miguel, es, ¿esa fe nació de ti?
¿Fue iniciativa tuya o la puso Dios? No, por supuesto lo puso Dios. Por eso, que lo que dice Pelagio es que el hombre, que la fe es del hombre. Que la Sí, fe es del pero, hombre. o sea, la relación que yo tenía, por lo menos que yo tenía de la fe con el nacer de nuevo, no está nada, o sea, no se compara en nada con lo que usted está diciendo, o sea, la que yo tenía o la que yo tengo, porque o sea, me lleva como a contradecir, si nacer de nuevo es aceptar a Cristo como nuestro Biblia, Señor y Salvador, al entrar, al venir a nosotros el Espíritu Santo, pues nacemos de nuevo en Cristo. por eso. Pero la fe fue la que a mí me hizo aceptar a Cristo. No el nacer de nuevo. O sea, si yo no hubiera nacido de nuevo, si no hubiera aceptado a Cristo. Eso es lo que eso es como le digo, ese es mi sentir. Si no hubiera aceptado a Cristo o si no hubiese sido regenerado. Es que el nacer de nuevo es la regeneración. Por eso, pero la regeneración viene precedida de la fe. Pues es lo que tú estás diciendo. Y Por eso, ese es mi concepto. Estoy mostrando en Romanos 10:17 que es al contrario. Primero es la palabra que produce el oír y el oír produce fe. Y para poder oír, tuvo que haber Dios abierto los oídos de que el que era sordo. Eso es lo que estamos hablando en la escritura. O sea, estamos tratando de aclarar este punto porque es básico. Es básico. Porque lo que dice Arminio es que el hombre tiene la capacidad de elegir por sí mismo. Porque no quedó muerto totalmente, como dice Efesios 2:1, en sus delitos y pecados. O sea, quedó sin posibilidad de levantarse, porque la palabra delito ahí es que se salió del camino, se deslizó, cayó y quedó muerto en ese camino sin posibilidad de levantarse por sí mismo. Si no es porque Dios en su misericordia nos levanta en Cristo, el hombre sigue así. Y para levantarlo en Cristo, produce algo que es la regeneración del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento. Lo que pasa es que hay un concepto que estaba hablando Miguel. Ya voy a darte la palabra, hermano. Y es el aceptar a Cristo. En la Biblia, eso es muy abstracto. ¿Qué es aceptar a Cristo? O sea, hacer una oración de fe no salva a nadie. Porque hay muchas personas que han hecho una oración de fe, oración del pecador, y no hay cambio en su vida. El fruto de la salvación se ve en la vida. Entonces, cuando un ser humano es regenerado, obviamente la regeneración lo primero que produce es fe, porque Dios la pone, pero la pone por oír la palabra, y para poder oír la palabra, primero Dios tuvo que destapar los oídos y producir ese oír, porque el hombre por sí mismo, siendo sordo, ante las cosas de Dios, no puede oír la voz de Dios si Dios no interviene primero. Hermana Luz Helena. Hermano, sí tengo claro que el hombre es incapaz de buscar a Dios por su propia iniciativa. Eso es lo que estamos tratando de entender. Pero entonces, cuando el Señor en Génesis, que hizo su creación, y cuando hizo al hombre que dijo que todo era bueno y bueno en gran manera, ahí que vemos, no había el hombre pecado, no sabía Dios que el hombre iba a pecar, no sabía Dios que el hombre iba a ser incapaz de buscarlo por sus propios medios. Sí sabía, porque la Escritura nos dice a nosotros que Jesucristo fue preparado, inmolado desde antes de la creación. El destinado para eso desde antes de la fundación del mundo. O sea, toda la Biblia está puesta para que Jesucristo sea exaltado. Y aún allá en el Génesis, por eso Dios ya tenía la solución y Dios dio
en Génesis 3:15 la solución, el protoevangelio, cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, lo cual se cumplió en Cristo, que nació de mujer. Y fue el que dio la victoria para que el plan de Dios original se pudiera retomar, que es precisamente lo que estamos hablando. Sin la gracia de Dios, el hombre no tiene posibilidad alguna de ser regenerado. Esa es la doctrina de la depravación total o depravidad total. Iván, entonces, en el momento que el Señor toma la decisión de abrirle los oídos a alguien y lo regenera, ya está seleccionado para la salvación, o sea, él no puede resistir esa voz. Es que por eso le digo, entender esta doctrina bíblicamente es muy importante para poder entender las otras doctrinas de la gracia. Ya usted me está hablando de la elección y me está hablando de la expiación. Si nosotros entendemos bien esta doctrina, tenemos que entender que Dios nos llamó a salvación, pero no todos los hombres oyeron la voz de Dios, no todos los hombres la oyen el llamado, y la mayoría de los hombres lo oímos y lo resistimos al principio. Eso es la gracia irresistible que la vamos a mirar después. Pero ahora tenemos que concentrarnos en que si Dios no interviene en su misericordia, como dice Efesios 2, es que Efesios 2 es muy claro. Si se los voy a leer, Efesios 2, cuando viene hablando Pablo en Efesios 2, en el versículo, dice Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo está diciendo que lo que merecíamos era la ira de Dios, por eso como vivíamos. Pero enseguida dice, pero Dios, o sea, contraste, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que Dios en Cristo aplicó una gracia que nos saca de esa condición de muerte espiritual en la que el hombre sin Cristo está y que no puede salir de ella si Cristo no viene y lo saca por la misericordia de Dios y su gracia. Ahí coincidimos. El asunto es que pensamos que primero nacemos de nuevo y después tenemos fe. Y algunos piensan que primero tienen fe y después nacen de nuevo, pero si fuese así, ¿cómo iban a tener fe si la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios? Primero hubo que oír y el hombre no era capaz de oír porque estaba muerto. Entonces Dios tuvo que primero regenerar para poder que ese hombre poner en él fe, o si no, no hubiese puesto fe, no hubiese sido posible. Ese es el orden de Dios en la salvación.
Vamos, O sea que según lo que usted dice, nacer de nuevo es cuando Dios le abre los oídos a uno para poder entender lo que le están diciendo, para luego tener la fe. claro, es que si la palabra de Dios no la oyes con atención, no se va a producir fe. Cuando tú decidiste Bueno, por discúlpeme. Cristo, cuando tú decidiste por Cristo, Miguel, fue porque en tu corazón ya hubo un deseo. Eso es fe. Eso es fe. Lo que pasa es que la fe sigue creciendo. Correcto. Estamos hablando de la fe para salvación, pero la fe sigue creciendo en la ¿Y qué es santificación. nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo, es la regeneración. Es nacer del Espíritu. Nacer del agua es el nacimiento natural que tiene toda persona. Todos nacemos del agua, pero nacer del Espíritu es cuando el Espíritu de Dios te regenera y te hace entender las cosas de Dios y las crees. Y en la medida que vas caminando en la Pero cuando regeneración, tenemos, en la medida que y vas el Espíritu de caminando, Dios no lo recibimos cuando aceptamos a Cristo. pues la Biblia no dice eso en ningún versículo. Yo no he podido decir. Dice que el Espíritu se recibe por creer en Jesucristo, se recibe el Espíritu, pero el creer en Jesucristo es obra del Espíritu. O sea, tú empiezas a caminar en el Espíritu por creer en Cristo, pero para caminar en el Espíritu primero obró la regeneración. O sea, el nuevo nacimiento es, haga de cuenta, un bebé. Nace y enseguida empieza a caminar, pero empieza a caminar en fe, guiado por el Espíritu de Dios. Pero para poder nacer, ese Espíritu regeneró para que esa persona pudiera oír la palabra y creerla, porque si no, no hubiese sido posible. ¿Cuántas veces antes de que experimentaras el cambio en tu vida te habían hablado de la Biblia y había sido como si nada? A mí muchas veces. Y nunca yo puse atención hasta que fue el tiempo de Dios, hasta que hubo la regeneración. Amén, claro que sí. Ese es el asunto. Por eso, Pero entonces usted relaciona directamente la regeneración con el nacer de nuevo. es que la regeneración es lo Por eso le mismo. digo, o sea, el Regenerar es concepto, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es regenerar. Son nacidos no de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, porque Dios puso su simiente en el corazón. Y esa palabra simiente es semilla o también semen. O sea, la naturaleza divina, Dios la puso en el corazón del hombre y eso le hizo nacer. Pero ya para poder que el hombre pudiese nacer de nuevo, Dios regeneró, que es lo mismo, es regenerar, pero enseguida sigue regenerando. Es que la regeneración no es algo que ya pasó. La regeneración es continua. Sí. Entonces, el regenerado ya no tiene miedo, ya es obediente absolutamente y ya no peca. Sí peca, sí peca, sí peca, pero no practica el pecado, Orlando. Es diferente. Ah, muy bien. Es que una cosa es cuando la palabra practicar es la palabra prazo y la palabra hacer pecado es la palabra poieo, hacer. Prazo jamartía o poieo jamartía. El creyente peca porque la perfección solamente se dará cuando este cuerpo sea redimido. Es muy fácil pecar, pero otra cosa es mantener una vida de pecado. El que es nacido de Dios no puede mantener una vida de pecado porque el Espíritu de Dios está en él y no puede pecar. Es lo que dice primera de Juan 3 por allá. El que es nacido de Dios, 3:5 creo que es. No puede pecar, no puede practicar el pecado porque el Espíritu de Dios está en él y no lo deja practicar el pecado. O sea, cuando peca, hay un dolor, un arrepentimiento, un contristamiento y un volver a Dios en humildad y pedir precisamente la fuerza de Dios, que Dios te fortalezca para no seguir cometiendo ese pecado. Y Dios regenera, porque en Filipenses 1:6 dice que el que estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. O sea, esa perfección es en el día de Jesucristo, cuando Él nos transforme y este cuerpo corrupto, entonces se vista de incorruptibilidad. Iván, Sí, don Juan. perdón, ahí mismo, en el mismo capítulo 2 de Efesios, del versículo 4 al 9 o al 10, mira lo que dice. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. Poco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Ajá. Y enseguida dicen el 10, porque somos hechura suya, un poema suyo, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. O sea, toda la gloria es de Él, porque el nuevo nacimiento es de Él, la fe es de Él, y el continuar caminando en ese camino que Él marca es de Él. Es por Él y para Él. Iván Darío, ¿Sí? de pronto pues, hay un poquito de confusión en la palabra regeneración. Entonces aclaramos, regeneración es pasar de muerte a vida, porque ya la santificación es un proceso que Dios va a estar haciendo en nuestras vidas hasta que Él nos lleve a su presencia. La palabra regeneración es renacer también. Viene de genau, que es nacer. O sea, el hombre nace de nuevo y el hombre sigue siendo regenerado. O sea, cada vez más se va a ver la regeneración. Y eso es también la gracia santificadora. La gracia santifica. La gracia no solo salva, sino que santifica. Vamos a mirar un texto que está ya en el Génesis 6, del 1 al 8, que tengo aquí en el bosquejito, que quiero que miremos para concluir, porque ya va siendo hora de concluir. A ver. Listo. Aquí, Génesis 6 del 1 al 8, allá se habla de unas personas que se les llama hijos de Dios, que ellos miraron a las hijas de los hombres y escogieron entre ellas por la hermosura de ellas, se llegaron a ella, esa palabra es, la escogieron a la fuerza. Pero lo interesante de ese texto es que eran los hijos de Dios, no eran los hijos de Caín, ni era la descendencia de Caín, sino la descendencia que había surgido que surgió con el nacimiento de Sem, que fue el que está ahí en Génesis 4. Génesis 4 al final del capítulo dice, y a Set, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya no era la descendencia de Caín, la descendencia de Caín iba mal, pero hubo alguien que empezó otra vez a invocar el nombre de Jehová, o sea, a pregonar a Dios, a adorar a Dios, a hablar de Dios. Y esos hijos de Dios allí resultaron de un momento a otro, sin razón, el texto no da razón, atacando a las mujeres, no hijas de Dios, sino hijas de los hombres, o sea, de la raza caída. Ellos empezaron a buscarlas y se dañó todo.
se dañó todo. Hubo una maldad progresiva y por eso vino el diluvio. Entonces, hay una consecuencia de esa maldad progresiva. Cambia la verdad de Dios por la sensualidad egoísta. Acuérdese que Dios había hablado del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ya estos se volvieron totalmente contrarios a eso y se volvieron fornicarios, reemplazando los principios de Dios por los impulsos carnales humanos. Esas son las consecuencias de la maldad progresiva. Cambia la verdad de Dios por la sensualidad, o sea, por lo que yo siento, por lo que yo quiero, por lo que me agrada a mí y no tengo en cuenta lo que Dios dice. Y esos impulsos carnales humanos llevan al hombre a mirar desde su propia sensualidad, desde su propia óptica, lo que hace que Dios tome medidas drásticas, en este caso, ponerle límite a la existencia humana. Allá dijo que no iban a ser más de 120 años los años del hombre. Y aparecen unos gigantes que ya había, pero que el texto dice que también surgieron otros. Y lo que implica eso es que esas decisiones que Dios toma no pueden ser revocadas por ningún hombre. Por poderoso y esforzado que sea el hombre, no puede oponerse a las decisiones de Dios. No va a ser triunfante ante las decisiones de Dios. Lo segundo que produce esa maldad progresiva es que hay dolor en el corazón de Dios. Cuando Dios contempla el grado de maldad a que el hombre llega, y esa maldad se caracteriza porque todos los planes del hombre son solamente hacer mal. Allá, en Génesis 6, del 1 al 8. Y eso hace que Dios decida exterminar su creación de la faz de la tierra. Pero en el versículo 8 es muy importante. El versículo 8, hay veces lo dejamos silencioso en ese texto, pero el versículo 8 es muy importante. El versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que esa maldad también potenció la inclinación bondadosa de Dios sobre su creación especial, sobre un pueblo especial, sobre una raza especial, sobre una familia especial que halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios se inclina en su bondad ante un ser inferior y le bendice, porque eso es la palabra gracia allá en el hebreo. Implica que Dios, que la persona superior se inclina a bendecir a un inferior como un acto de misericordia. Y no le importa que ese hombre sea pecador, haya el favor de Dios sin merecerlo, que es lo mismo que nos presenta Efesios 2, que nos acaba de leer don Juan, que ya había leído yo del versículo 3, desde el 1 hasta el 10, que Dios, a pesar de que merecíamos la ira de él, o sea, la condenación eterna, él en su gracia se inclina, nos favorece y en Cristo Jesús nos salva. Eso es realmente lo que implica que la depravación total del hombre, su incapacidad de ver las cosas de Dios, su muerte espiritual, su ceguera espiritual, su sordera espiritual, su falta de entendimiento ante las cosas de Dios, su esclavitud ante el pecado, no pueden ser quitadas por voluntad humana. La voluntad humana no alcanza ante la grandeza de esa maldad, ante el dominio de esa maldad en el corazón, que es lo que llamamos pecado. A medida que el hombre regenerado va caminando con Dios, entonces cada vez más el hombre va siendo semejante más a Dios y sigue en ese camino hasta que llegue a la eternidad con Cristo, porque allá será perfeccionado totalmente. No a la altura ni a la estatura de Dios en el sentido absoluto de la perfección, pero sí un hombre que ya puede adorar a Dios totalmente sin tener pecado ni tener inclinación al pecado. Eso es la doctrina de la depravación total. Ahora, pues habíamos dicho que
20 minutos finales para preguntas, pero ya las hicieron. Ya las fuimos haciendo. Lo que quería era que las tomaran nota y al final las compartiéramos. Si hay alguna otra pregunta, algo que aclarar, pues lo aclaramos. Yo no pretendo que esto se entienda tan fácil porque para muchos es nuevo. Porque siempre me ha cuestionado por qué al hombre le parece tan difícil aceptar la gracia de Dios. Y hay dos razones, según lo veo. La primera es que nosotros siempre tendemos a que nuestros méritos alcanzan cosas. Entonces nos da muy duro pretender que podemos ser salvos por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Solamente porque Dios interviene y no nosotros. Eso hay veces inconscientemente juega contra toda la enseñanza que hemos recibido, porque a todos cuando estábamos en la escuela nos decíamos, si se esfuerza, si gana el año, lo llevo a vacaciones. Si pasa esta materia, entonces le doy tal cosa. O sea, siempre fuimos educados en un sistema de que nosotros hacíamos y recibíamos recompensas. Un sistema conductista. El sistema de Skinner, de Pavlov, de que hay un impulso y entonces ese impulso lleva a la recompensa y esa recompensa buscamos. Entonces no aceptamos el regalo de la gracia. Porque nuestra vida entera ha sido dirigida en esa manera. Desde que nosotros estamos pequeñitos hasta ahora y nosotros mismos lo hemos reproducido a nuestros hijos. Entonces, por eso queda difícil aceptar que la obra es de Dios. Totalmente. Totalmente. Y la Biblia lo muestra. La Biblia lo muestra. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles hoy de lo que es la depravación total del hombre. Yo les envío los materiales que tengo por acá, más materiales sobre eso, y esta filmina al grupo de WhatsApp. Y cuando el video esté ya editado, entonces se los comparto también. Listo. Hermano, y podemos decir entonces que yo puedo concluir según lo que pude entender, o mejor dicho, según lo que ronda ahora en mi mente, que la mayoría de la iglesia de Jesucristo está errada en lo que es nacer